predicación, Romanos 2:1. Vamos a leer hasta el 3, Romanos 2:1 hasta el 3, el versículo 1 cuando lo tengan, digan. ¿Cómo? No estoy en el... No. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 2:1 al 3, vamos a leer esta noche. Y como les dije, el título se titula Más fácil juzgar que trabajar en nosotros mismos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Si todos lo tienen, digan amén. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa noche, Señor, que nos das este privilegio de estar aquí en este púlpito, Señor, para llevar tu palabra, para llevar este alimento espiritual, para que, Señor, nos des fuerza y fortaleza en todo momento, para que podamos nutrirnos, Señor, espiritualmente con esta palabra, con este pan espiritual, Señor. Te agradezco, Señor, que seas tú usándome esta noche, Señor. Te agradezco que me des este privilegio de estar aquí parado, Señor, esta noche. Te doy las gracias, Señor. Es un honor para mí, Señor, servirte. Es un honor estar a tu disposición en todo momento, Señor. Y desde este momento te pido que seas tú tomando el control por medio de tu Espíritu, de esta boca, Señor, de esta lengua, para que toda palabra que salga de ella sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Y que no sean mis pensamientos, sino que seas tú hablándonos a través de esta boca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Gracias, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que esté destruyendo esta palabra tuya, porque como dice tu palabra, esta palabra no regresará vacía, Señor. Oh, mi Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Sí, mis hermanos, nos es más fácil juzgar. Siempre es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos esta boca, porque tenemos estos ojos, porque podemos ver, pero siempre juzgamos de qué manera. Rápidamente. Lo que vemos. Esa es la manera en que nosotros hacemos. El juzgar a los demás, hermanos, no es algo nuevo. El hombre, desde que es hombre, lo empezó a hacer. Desde que el hombre fue criado. ¿Por qué creen que Caín mató a Abel? Antes de consumar su crimen, Caín actuó como juez. Antes de cometer el crimen, actuó como juez. Y llegó a la conclusión de que la sentencia para Abel era la pena de muerte. Sentencia la cual fue hecha con una decisión basada en sus sentimientos. Él juzgó y él decidió que la sentencia para Caín para Abel era la muerte. Para Abel era la muerte. ¿Por qué? Porque estaba basada en sus sentimientos, en los sentimientos de Caín, que era la envidia, eran los celos, era el coraje, era el egoísmo, que solamente quería ser él. ¿Por qué él no? ¿Por qué fue rechazada su ofrenda? ¿Por qué fue de esta manera? Entonces él juzgó a Abel, lo sentenció y llevó a cabo ¿qué? La sentencia en sus propias manos. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. Esta forma de juzgar aún se encuentra en toda carne, en todo hombre, en toda persona. Aunque conocemos la palabra de Dios, porque ignorantes no somos, ya tenemos años en la palabra de Dios, ignorantes no somos. Acabamos de leer en esto de Romanos que es inexcusable quien quiera que sea de nosotros, no importa qué título tengamos,
No importa qué ministerio llevemos o qué riquezas poseamos, no tenemos ninguna autoridad de juzgar, ya que mientras juzgamos a otros nos estamos condenando a sí mismos, porque nosotros mismos hacemos igual que aquel que estamos juzgando. Pero aún con este conocimiento seguimos cayendo en lo mismo, en juzgar a los demás. Y hoy tengo una pregunta: ¿juzgamos a los demás por qué? Ya vimos que Caín juzgó a su hermano, ¿por qué? Por celos, por envidia, por coraje y por egoísmo. Amén. Entonces, cuando nosotros juzgamos a alguien, muy seguro que uno de estos sentimientos va envuelto en ese juicio que estamos haciendo. Si a lo mejor estamos enojados con esa persona, a lo mejor estamos teniéndole envidia a esa persona, a lo mejor estamos con celos por esa persona, o a lo mejor estamos siendo egoístas porque queremos ser solamente nosotros, no queremos que esa persona sobresalga, no queremos que esa persona se mire, que brille más que nosotros. Así es, mis hermanos. Algunos de esos sentimientos, cuando hacemos cuando juzgamos a alguien, alguno de esos sentimientos va envuelto. Uno de esos sentimientos nos hizo juzgar a esa persona. Amén. Amén. Sí, mis hermanos, el tener celos, envidias, coraje y nuestro egoísmo nos hace caer en el juzgar. Y como les digo, aunque tenemos conocimiento de la palabra, lo seguimos haciendo. Sabemos que la palabra de Dios es verdadera, sabemos que su palabra se cumple. Entonces, cuando leemos Mateo 7:1, ¿creen que no se va a cumplir esa palabra? Léanla, búsquenla. Sabemos que cada una de las palabras del Señor se va cumpliendo, tanto las promesas como todas las cosas que Él dejó escritas se van a cumplir, hermanos. En Mateo 7:1, si lo tiene, nos dice claramente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo hay en el 2, dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Amén. Cuando juzgamos a alguien, meditamos en esta palabra. Sabemos que esta palabra se va a cumplir en nosotros, que así como juzguemos vamos a ser juzgados, que así como enjuiciemos vamos a ser enjuiciados, que así como medamos vamos a ser medidos. Se nos olvida, ¿verdad? Nomás tiramos a la ligera lo que juzgamos, y somos conocedores de esta palabra. No me digan que no la habíamos leído. La conocemos, sabemos lo que va a pasar, pero no meditamos en esta palabra. Tiramos ese juicio, lo hacemos a la ligera, sin meditar en la palabra de Dios. Sabemos lo que nos espera. Si nos pusiéramos a meditar antes de juzgar, no lo haríamos, porque sabemos lo que nos espera. Es palabra de Dios, no es palabra mía, es sentencia de Dios. Eso es lo que va a suceder cuando nosotros nos podemos a juzgar. Vamos a ser juzgados igualmente. Vamos a ser ¿qué? Vamos a ser medidos de la misma manera que nosotros medimos. Amén. Amén. Y como les digo, no es mi palabra, es palabra de Dios. ¿Usted la cree? Yo la creo. Y sabemos que se cumplirá. Entonces, ¿por qué seguimos juzgando? Si ya sabemos lo que nos espera, la respuesta es fácil. Seguimos juzgando porque es más fácil que ponernos a trabajar en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en nuestras fallas, en nuestros pecados. Es más fácil ver las fallas del otro, juzgarlas, que ponernos a mirarnos nosotros en lo dentro de nosotros y empezar a trabajar en lo de nosotros, no querer enderezar al otro cuando nosotros todavía no podemos enderezarnos ni nosotros mismos. Amén. Amén. Ahí mismo en Mateo, vamos a Mateo 7:3, porque dice que porque miramos la paja que está en el ojo de nuestro hermano
pero no echamos a ver que la viga que está en nuestro propio ojo. Eso somos especialistas en eso. ¿Qué nos está diciendo? Que nos pongamos a trabajar en nuestros defectos. Esta palabra es lo que está diciendo. Que nos pongamos a trabajar, que nos quitemos la viga, que empecemos por nosotros, que nosotros tenemos que trabajar en nosotros, que nos dejemos de estar juzgando, que dejemos de estar mirando a los demás, que nosotros somos los que estamos ciegos, nosotros somos los que estamos en necesidad, nosotros somos los que necesitamos que juzgarnos. Y empezar por nosotros, hermanos. Porque si nosotros no trabajamos en nosotros, vamos a estar ciegos, vamos a querer quitar la paja del ojo de nuestro hermano cuando nosotros estamos totalmente ciegos porque tenemos una viga. Amén. Amén. Para lograr eso, para lograr quitarle la paja a nuestro hermano o a nuestros amigos o lo que usted quiera llamar, tenemos que trabajar en lo de nosotros. Tenemos que resolver nuestros problemas. ¿Y dónde está la solución de todas esas cosas? ¿Cómo las puedo solucionar? Está aquí, hermano. ¿Cómo me quito la viga que no me deja ver la paja de mi hermano? Haciendo de la palabra de Dios nuestra lámpara para nuestros pies. Lo acaba de leer el hermano. Tenemos que hacer de esta palabra de Dios nuestra lámpara para nuestros pies, para no tropezar o resbalar. Y también haciendo de esta palabra una lumbrera para que ilumine mi camino, porque no solamente es aquí, hermanos. No vamos a llegar aquí, todavía hay un camino largo que recorrer. Entonces esta palabra la tenemos que hacer, ¿qué? Una lumbrera para que ilumine ese camino, para que no nos pierdamos en el camino. Es largo el camino, hermanos, y es fácil perderse. Es más difícil llegar que mantenerse a veces. Pero no es más fácil juzgar a la ligera, a lo pronto, a lo que veo a primera vista, que ponernos a trabajar, porque como podremos decirle a nuestro hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo. ¿Cómo podremos hacer eso si una gran viga está en el de nosotros? Dice su palabra que somos hipócritas, porque juzgamos con una gran viga en nuestros ojos. Juzgamos sin entrar, ni buscar, ni discernir qué es lo que está pasando en esa vida, qué es lo que está pasando en esa persona, por qué está actuando de esa manera, por qué está caminando de esa manera. Hay una razón, pero nosotros solamente, como tenemos esa viga, nosotros vemos superficial. El hermano hizo esto, no sabemos la razón, pero ya lo juzgamos. Amén. Amén. Y así empezamos ¿a qué? A condenar a muchos, a todos los que juzgamos. Estamos siendo movidos por los mismos sentimientos por los cuales fue movido Caín para matar a Abel: celos, envidia, coraje, y no falta el egoísmo, hermanos. El querer ser solo yo, y cuando juzgamos de esta manera, los encontramos culpables y los condenamos ¿a qué? A la muerte. Ese hermano debe de estar aquí. Lo condenamos a la muerte espiritual. Si vieras todo lo que ha hecho. Y empezamos a juzgar, pero no sabemos por qué lo hizo. ¿Por qué son las razones que pasó lo que pasó en su vida? Nosotros solamente juzgamos a la ligera, a lo rápido lo condenamos y lo sentenciamos a muerte. Y llegamos a ser asesinos de almas como Caín. Amén. Asesinamos las almas que llegan nuevas a la iglesia porque nos ponemos a juzgarlas, siendo el veredicto rápidamente que son culpables con la sentencia de matarlos o asesinarlos, no dándoles oportunidad de que traigan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Tenemos miedo. Tenemos miedo de perder nuestra posición, nuestra silla. A lo mejor ese que viene nuevo nos va a ganar. Más rápidamente se va a desarrollar en las cosas de Dios. Más rápidamente va a aceptar la verdad. Más rápidamente va a obedecer. Más rápidamente va a tomar un puesto, una posición en la iglesia.
Entonces nosotros, ¿qué? Lo sentenciamos a muerte, lo asesinamos por celos, por coraje o por envidia. Amén. Así es que nosotros no podemos, hermanos, hacer eso. Nosotros tenemos que darle entrada a todas las personas, así como nosotros llegamos y nos recibieron, así como nosotros queremos que nos traten, así debemos de tratar a los demás. Así debemos de hacerlo. A lo mejor la ofrenda de esa nueva alma iba a ser mejor que la de usted, como la de Abel. Entonces usted no quiere tomar riesgos. Entonces lo que hacemos, ¿qué? Lo juzgamos, lo sentenciamos y lo asesinamos. ¿Cómo queremos que crezca este reino? Así que dejemos de juzgar de esta manera a la ligera, a primera vista, a ciegas, porque tenemos esa viga. Porque así como juzgamos, vamos a ser juzgados, hermanos. Miren un caso muy conocido del rey David. Cuando vino el profeta Natán y lo amonestó en 2 de Samuel, en el capítulo 12, por lo que había hecho David como rey. David era el rey y era el juez del pueblo de Israel, porque el rey era el que juzgaba también, era el que ponía los decretos, era el que ponía las leyes, era el que juzgaba si había un caso difícil. ¿Qué hizo David cuando el profeta Natán le vino y le contó esa historia de que un hombre rico había le había quitado? Es el 12, ¿no? Segunda de Jueces. Segunda de Samuel, disculpen. 12, capítulo 12. Cuando vino Natán a decirle que un hombre rico había quitado la única oveja al hombre pobre y que había, yo creo que la han leído ya, ¿no? Ese capítulo. Le quitó para preparárselo a sus invitados, ¿verdad? Y vino Natán y le platicó esta historia al rey, que era el rey de Israel, el que juzgaba, el que tenía la ley en sus manos. ¿Y qué hizo David? Rápidamente juzgó y encontró culpable al acusado y lo sentenció a muerte, diciendo, de esta manera dijo allí en uno de los versículos: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Rápido juzgó, ¿verdad? Rápido dijo que merecía la muerte. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el profeta le dice: ¿a quién creen que juzgó el rey en ese momento? ¿Y a quién condenó el rey? A él mismo, porque él era el que había hecho eso, por hacerlo a la ligera. Y ahí en Romanos, cuando empezamos, ¿qué dice en Romanos 2:1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué le pasó al rey? Se condenó solo, porque rápidamente hizo un juicio, juzgó. Por juzgar a otro, se condenó a sí mismo, porque aquí dice inexcusable, cualquiera que seas tú. Aquí David era rey de Israel, era el juez, era el que regía las leyes y juicios, y también tiene un título aún mejor que el de rey, el título de que era un hombre que conforme al corazón de Dios. Y aún así es inexcusable la forma en que juzgó a ciegas, a la ligera, a lo pronto, por lo cual decretó condena para sí mismo. Amén. Así nos sucede a nosotros igual, por por juzgar a alguien rápidamente, llegamos a condenarnos nosotros mismos. Así como le sucedió al rey David.
Sí, mis hermanos, sé que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero si seguimos leyendo aquí en 2 de Pedro 2:9, eso está en 2 de Pedro 2:9, dice que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí no dice que nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa para que juzguemos a los demás. Aquí dice que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Amén. Así es que no nos llamó para que juzguemos, hermanos. No nos dio una posición de real sacerdocio o nación santa. Tampoco nos adquirió para que nosotros vayamos por ahí juzgando a todos los demás. No lo hizo para eso, hermano. Nos llamó y nos hizo nación santa y real sacerdocio. Y somos un linaje escogido para ¿qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Nosotros nos equivocamos, queremos ser los jueces. Nomás porque estoy en la iglesia y porque conozco las cosas de Dios, pienso que yo estoy en lo correcto. Pienso que ya tengo el derecho de juzgar a medio mundo, que puedo juzgar a todas las personas que se presentan delante de mí. Eso nos viene sucediendo lo que hizo el hombre que estaba orando, cuando dijo que ¿qué? Es como si dijésemos que nosotros somos los mejores. Cuando estaba diciendo yo ayuno 3 veces, yo doy mi diezmo, yo hago esto, otro no hace estas cosas. ¿Quién salió justificado? El otro, el que se humilló delante del Señor. Nosotros cuando entramos a hacer este tipo de juicios nos parecemos a ese hombre, al fariseo, porque nosotros creemos que nosotros somos mejores cuando nos equivocamos, porque aún somos pecadores. No importa que estemos caminando en la palabra de Dios, aún somos pecadores. Entonces no tenemos una excusa inexcusable. No tenemos excusa para nosotros estar juzgando a las demás personas. Así que, hermanos, cuando juzguemos, porque sí podemos juzgar, óiganlo, dice su palabra que podemos juzgar, pero oigan la manera como se juzga. Vamos a ver cómo se juzga. Para nuestra información podemos juzgar, pero el juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, la cual él mismo Jesús nos enseñó en Juan 7:23. Vayan a Juan 7:23. Aquí en este capítulo 7 estaban en una discusión, estaban enojados los de la ley, los fariseos, los saduceos, los que cumplían según ellos cumplían la ley, no la cumplían nunca, la exigían que los demás, la ponían como carga para los demás. Estaban teniendo una discusión con el Señor Jesús, con nuestro Dios, porque estaban enojados porque el Señor había sanado a una persona en un sábado, y el sábado era el día de descanso para ellos. No podían hacer nada, no deberían de hacer nada. Pero fíjense en las cosas. Pero si el niño tenía 8 días de nacido, se le tenía que hacer la circuncisión a los 8 días exactos. No podía ser el 9 ni el 7, tenía que ser exacto el día 8. Y si caía en sábado, lo hacían. Entonces, ¿cumplían la ley o no cumplían? Ahí rompían lo del sábado, lo del descanso. Entonces, por eso el Señor les dice aquí: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, porque lo hacían, la recibía, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y lo hay en el 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. Amén. Es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Ellos pasaban por alto una de las leyes por cumplir la otra. Entonces estaban contradiciendo. Entonces, cuando nosotros hagamos un
juzguemos a alguien, lo tenemos que hacer con justo juicio, saber las razones por las cuales la persona está haciendo esa cosa que está haciendo en ese momento, qué es lo que está pasando en su vida. Nosotros no conocemos, nosotros queremos juzgar a la ligera, a lo rápido, a lo pronto ya, a lo ciego, con esa viga aquí. Nosotros no nos ponemos a pensar que a lo mejor el hermano está pasando por una situación muy difícil en su matrimonio y por eso está pasando por esa situación y está haciendo cosas que para nosotros, como dirían los católicos, nos persinamos, porque nosotros nos creemos santos. Pero no, hermanos, nosotros tenemos que juzgar con un justo juicio. Aquí, mis hermanos, Jesús tenía ese enfrentamiento con ellos y Él les dio a saber por qué ellos estaban quebrantando la ley, pero no podían, quebrantaban el sábado por una razón, pero ¿qué era más valioso? ¿La vida de una persona o el sábado? O la circuncisión de un niño. Es más valioso la vida de una persona, la salvación de una persona. Amén. Si nosotros tenemos que trabajar 24 horas, nosotros no podemos sentarnos a descansar el sábado. Yo sé que hay denominaciones que el sábado no le hacen nada ni le contestan el teléfono hasta las 6 de la tarde. Pero es una equivocación, porque yo les digo que si tienen como dice en la palabra de Dios, cuando se les atoraba por ahí una oveja o algo, la sacaban. Pero cuando el Señor sanaba a alguien el sábado, le era un coraje de ellos, un celo, un tremendo, lo querían asesinar ya. Entonces esto es solamente tenemos que ver cómo vamos a juzgar. Por eso les dijo, juzgar con justo juicio. Ellos se enojaron con él porque sanó a alguien en el día de reposo. Y es cuando les dice que no juzguen por las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Y estos eran hombres de la ley, que según ellos llevaban la ley en orden, obligaban a los demás a que la llevaran, pero ellos no la cumplían. Pero querían que todos los demás la cumplieran. No entremos en eso nosotros. No queramos juzgar a todos, queremos que sean como nosotros somos. Especialmente cuando acaba de llegar la persona, no puede alcanzar. Si nosotros estamos batallando, nosotros estamos luchando para poder alcanzar la santidad, ¿cómo usted quiere que alguien recién llegado lo logre inmediatamente? No podemos. Tenemos que juzgar con justo juicio. Así es que dejemos de juzgar, dejemos de ver lo malo de aquel o al otro, vayamos a nosotros mismos. Dejemos de juzgar solo porque es más fácil juzgar que trabajar en nuestros propios retos, que son nuestras propias fallas, nuestras propias faltas, nuestros propios pecados, para podernos quitar esa vía que no nos deja ver, para ayudar al necesitado y poder sacar la paja de su ojo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a quitar toda cosa que nos estorbe para trabajar en nuestro propio yo, para que ser cada día más como nuestro Rey y poder juzgar con justo juicio, que no se logra que se logra solamente con el poder y la sabiduría de Dios que nos da a través de su Espíritu Santo. Para concluir, mis hermanos, veamos una maravillosa manera de juzgar con justo juicio que nos enseñó nuestro Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Vayan a Juan 8:3, vean cómo Él juzgó con un juicio justo, un justo juicio. Así debemos de hacerlo nosotros, hermanos. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Juan 8:3 y vamos a leer hasta el 11, porque es una forma maravillosa, sabia de juzgar, hermanos. Es una manera que nosotros debemos de implementar en nuestra vida y ver que de esa manera es la única manera que podemos tener un justo juicio para las personas. Si ya lo encontraron, se los voy a leer. Amén. Juan 8:3, les voy a leer hasta el 11. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús se inclinó hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer, que estaban en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí, mis hermanos, a Jesús lo pusieron como ¿qué? Como juez, pero un juez sin sentimientos como los de nosotros, un juez sin miedo, sin envidia, sin celos, sin coraje y mucho menos egoísta. Si hubiese tenido miedo porque sabía que lo estaban tentando para acusarlo, él hubiera dicho: pues que se cumpla la ley de Moisés, vamos a apedrearla. Si hubiese tenido coraje, también les hubiese condenado. Si hubiera tenido celos de las cosas de Dios, como hay muchos cristianos que dicen: yo soy muy celoso de la palabra de Dios, por eso no me junto con ese impío. Si hubiera sido Jesús de ese tipo de celoso a las cosas de Dios, porque él era Dios, la hubiera condenado, ¿verdad? Pero no, ¿qué hizo? Si hubiese tenido celos, también los hubiese condenado contra esta mujer. Pero como ninguno de estos sentimientos estaban en el corazón de Jesús, ni están, él pudo llevar a cabo un justo juicio en el cual no condenó a esa mujer. Conclusión, mis hermanos: cuando reconozcamos como estos hombres que se retiraron uno a uno sin poder lanzar la primera piedra porque acusados por su propia conciencia salieron uno a uno, entonces sabremos que no podemos juzgar a nadie, ni mucho menos condenarlo, porque pecadores somos. Y no podemos lanzar la primera piedra porque nos condenamos nosotros mismos. Dejémonos de andar juzgando, acusando y asesinando a cuanta persona veamos. Deshagamos de ese miedo, de esa envidia, de ese coraje, de ese celo y el egoísmo, y vamos a poder hacer un juicio justo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, tenemos que quitarnos todas esas cosas de nuestro corazón para poder hacer un juicio justo. Y cuando nosotros veamos esas cosas, la verdadera razón por qué la persona está, y cuando nosotros nos quitemos esos celos, cuando nosotros nos quitemos ese coraje, cuando nosotros nos quitemos todas esas cosas, nosotros vamos a poder ver claramente la necesidad de esa persona. Y entonces sí vamos a poder ¿qué? Ayudarle a quitarse la paja. Pero mientras nosotros estemos llenos de estas cosas, no vamos a poder. Vamos a seguir juzgando a la ligera, y en ese juzgar vamos a estarnos ¿qué? Condenándonos a nosotros mismos, así como David se condenó solo cuando hizo un juicio a la ligera, a lo rápido, a lo que le dijeron, porque estamos muy especialistas también a que nos... Fíjate que aquel, y rápido lo condenamos, rápido lo enjuiciamos, rápido lo mandamos ¿a qué? A asesinar. Esto, hermanos, tenemos que quitárnoslo de nuestro corazón. No podemos andar, no nos llamó el Señor para juzgar, no nos llamó ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, virtudes que nosotros deberíamos de desarrollar, de trabajar, porque como les digo, es más fácil juzgar que trabajar. Vamos a ponernos a trabajar en nosotros, en nuestras fallas, en lo que nosotros estamos fallando. ¿Qué me falta? No voy a mirar lo que le falta al otro hasta que yo termine conmigo. Cuando yo termine conmigo, voy a poder mirar al otro y ayudarle, no a juzgarlo, sino a ayudarle a que también alcance esa claridad
esa claridad, que la luz él pueda ver la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, que podamos ver la verdad sin tener esa viga en nuestros ojos, que podamos caminar con tranquilidad y con paz, que podamos mirar no a esa persona como una competencia, sino como una persona necesitada que necesita la salvación, por la cual nosotros también tenemos que cuidarla con temor y temblor. Amén. Amén. Tenemos que caminar de esa manera, hermanos. Es difícil, pero es fácil. ¿Por qué es fácil? Si nos entregamos completamente a Dios, si nos rendimos completamente al Señor, va a ser fácil. Pero si nos resistimos, si no nos queremos rendir, va a ser difícil. Amén. Amén. Este es el mensaje de esta noche, hermanos. Es una bendición y es para todos nosotros, es para mí también. No, todos caemos en lo mismo, todos hacemos lo mismo. Es algo que viene desde la creación del mundo, el juzgar a las personas, el mirar los defectos de los demás, el mirar lo otro, pero no mirar lo de nosotros. No, nos cuesta trabajar en lo de nosotros, pero queremos arreglar lo del otro, cuando no podemos arreglar lo de nosotros. Tenemos que encargarnos primeramente de lo de nosotros para poder ayudar al otro. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esta situación, que nos ayude a hacer un justo juicio, que podamos quitarnos esas cosas de nuestro corazón cuando juzguemos, que no vaya cargado por esos sentimientos, sino que vaya cargado de un justo juicio, que vaya cargado de la palabra de Dios, que vaya cargado de la rectitud de Dios, que seamos honestos con nosotros mismos, que miremos los problemas que nosotros tenemos primero, que nos quitemos esa viga de nuestros ojos primero y que podamos servir al Señor de una manera especial. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en oración, hermanos. Si quieren pasar aquí al frente, vamos a orar por